libro. Y cuando estaba escribiendo el libro tuve que hablar un poco acerca de la actualidad. Estamos hablando de feminismo y la persona que me editaba el libro es una mujer de Argentina, muy inteligente. También me dice, José, no estás hablando de feminismo ahí. Y yo dije, ¿por qué? Dijo, eso se parece más al embrismo que al feminismo. Y dije, ¿embrismo? ¿Qué es embrismo? Y ahí me fui a escuchar un poco unos españoles que hablan de este término, ¿cierto? Pero que es como un machismo hecho por la mujer al final. Y ahí me interioricé y empecé a buscar un poquito más y me di cuenta lo desinformado que estaba acerca del feminismo, acerca de las cosas por qué luchaban. Y dije, no, no puede ser esto. No puede ser que yo vea noticias, ¿cierto? Genere un juicio, también caricaturice ciertas cosas y no conozca a profundidad, ¿cierto?, el fondo del asunto. Así que me dediqué a buscar y traté de desafiar a algunas de mis amigas a que habláramos de esto y la Fran dijo, yo voy, hablamos de esto, entonces por eso la tenemos con nosotros y queremos hablar de esto por la importancia que tiene el tema, por lo relevante, por los años que este tema ya lleva con nosotros, ¿cierto?, que podamos entender un poco más de esto. Ya, Fran, ahora sí, introduje el tema, así que ahora conversemos contigo de este asunto. A ver, ¿por qué hoy día es tan importante este tema del género, el tema del feminismo? ¿Por qué está tan de boga? ¿Por qué los gobiernos tienen que hacer tantas cosas? ¿Por qué hoy día en todo lugar, ¿cierto?, nos aparece este asunto? ¿Es más grave ahora de lo que era antes? ¿Qué pasó? Es que no es que sea más grave ahora que antes. Yo creo que la mentalidad cambió. Las mujeres entramos al mercado laboral. Todo fue cambiando. Desde esto yo quería como un poquito aclarar también los conceptos desde, ponte tú, que hablemos de género, para explicar las diferencias y vayamos haciendo como unas definiciones para ir aclarando los puntos y un poquito contextualizando este tema. Tengo una presentación que me gustaría ir compartiendo con ustedes. Dale. Le voy a acá dar, espera, un cachito. Esto es parte de la tecnología. Ya, si me demoro, me dicen. No, pero lo vamos a hacer acá. Tenemos tiempo. Tengo que ir a compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Pero aquí me tenéis que ayudar, José, porque yo estoy en el Zoom, pero no tengo acceso en Share Screen, ya. Yo voy a ver inmediatamente el tiro para darte la opción ahí de compartir tu screen. A ver. No. Simultaneously, dice que debería estar con la capacidad de compartir. Deja mirar un poquito acá. No te veo como para compartir. A ver, y tú no delante compartiste, ¿cierto? Sí, compartí sin ningún problema. ¿Y hoy día cuando dice share, te dice algo? No, porque no veo el Zoom. O sea, tengo acá el Zoom, pero ¿Ya? solo veo tu ventana. Solo ves mi ventana, entonces no te aparece dónde compartir. Ya, súper bien. Entonces, mira, hagamos algo. Mientras hablamos y tú aclaras esto, yo voy a tratar de compartirlo desde aquí adentro, ¿ya? Déjame tratar de hacerlo. Mientras tú hablas del tema nomás, yo voy a tratar de ver cómo se arregla esto aquí. ¿Ya? Dale. Perfecto. Bueno, un poquito contarles un poco para que hablemos de género, decir que esta es una categoría de análisis de la realidad social histórica que surge en los años 80 con el objetivo de comprender la desigualdad y jerarquización que se establece entre hombres y mujeres. Este concepto alude a las formas históricas y socioculturales en que las mujeres y los hombres construyen su identidad, ¿ya? Interactúan y se organizan, participan en la sociedad. Estas formas varían de una cultura a otra, eso lo sabemos, y se transforman a través del tiempo. La identidad de las personas y su posicionamiento social provienen de las representaciones y significados culturales atribuidos a lo que es masculino versus a lo que es femenino, así como de los principios sexistas incorporados en las reglas y funcionamientos de las instituciones públicas o privadas. ¿Ya? También es importante aclarar los conceptos de sexo y género. También quiero decir que género es un concepto y violencia intrafamiliar es un delito, ¿ya? Porque también hagamos esa diferencia.
Sexo, bueno, tiene que ver con los rasgos fisiológicos que son heredados, hombre-mujer, sexo, macho-hembra, espermatozoides, hormonas, natural, se nace, las diferencias fisiológicas que tenemos entre hombres y mujeres, como ejemplo, no sé, que solamente las mujeres podemos amamantar, y género es la construcción, como ya lo expliqué antes, la construcción social e histórica de las diferencias sexuales, masculino-femenino, género, masculino-femenino, productivo y reproductivo, sociocultural, se aprende las desigualdades culturales, y esto también puede cambiar. Los hombres pueden dar la mamadera, por ejemplo, ¿ya? Eso es importante ir aclarando los conceptos, y también bajo esto están los estereotipos de género. Los estereotipos de género son las ideas preconcebidas, imágenes o representaciones arraigadas en el imaginario colectivo de una sociedad de lo que significa ser hombre o ser mujer. Determinan tus conductas, tus comportamientos y actitudes que deben tener las personas en función a un grupo de pertenencia. Y los roles de género son funciones, tareas, responsabilidades y actividades que se van asignando diferenciadamente a mujeres, hombres, en una sociedad y en un momento histórico concreto. Y los prejuicios de género, que son los juicios o valoración negativa basada en estereotipos que se transforman en actitudes, y muchas veces estas conductas son prejuiciadas, generando relaciones por un lado desiguales entre personas y por otro dolorosas, especialmente para las personas que se alejan de la norma. Un poquito haber aclarado eso, decir que las diferencias sexuales en sí mismas no son la causa de desigualdades, eso hay que tenerlo claro. Lo que ocasiona las desigualdades es que a partir de estas diferencias se asignan roles y conductas diferenciadoras entre hombres y mujeres, ya que tienen distintas valoraciones y que se han generado una jerarquía entre ambos sexos. Ya un poquito explicar que en general los roles asignados a las mujeres son menos valorados socialmente que los que se aplican y los que aplican mucho menores niveles de reconocimiento social, poder, libertad y capacidad de acceso a los recursos, etc. Y un poquito también aquí aclarar, no sé si voy muy rápido, después me pueden hacer las consultas. Y todo esto va generando también brechas, pero ya para entrar más en profundidad del tema, ¿qué es el feminismo? El feminismo tiene el objetivo y la búsqueda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eliminar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres, además de una teoría social y política. Busca la democratización de los espacios políticos, sociales e institucionales, ser inclusivo, ser diverso. El feminismo debe contextualizar las demandas y las reivindicaciones en relación a la vinculación con hombres, su masculinidad, a las problemáticas de género, violencia de género, sexismo, etc. Es importante que el feminismo se construya desde y para lo social, apuntando siempre a una construcción cultural, cotidiana y popular, que apele no solo a la transformación de los espacios, ya sobre todo estos espacios que son machistas, sino de las estructuras desiguales e inequitativas que nos caracterizan como sociedad. Ahí como la parte teórica va después entrar a la conversación más coloquial. No sé si ahí, José, quedó claro el concepto, no sé si te perdí. ¿Estás silenciado? Ahora sí me tienes. Ya, ahora sí. Viste que la presentación salió y por lo menos todos los que estábamos aquí en pantalla estuvimos viendo la presentación que nos diste acerca, para poder aclarar sus conceptos. Pero de aquí nacen hartas preguntas, Fran. Sí. Ejemplo, ¿por qué? Porque, claro, hay una diferenciación entre género y sexo, ¿cierto? Y tú la dejaste bien clara ahí, ¿cierto? Entonces, aquí la diferenciación que hacemos no es, ¿cierto?, si es un hombre o una mujer, sino que en el tema de género.
¿cierto? Nos hablas de esto y la semana pasada hablábamos con Dani acerca de este tema de la violencia de género, ¿me entiendes? Pero ahí encontraba, me salen hartas preguntas al respecto. La primera que te hago y te la dije anteriormente, te dije, ¿cuáles son las cifras reales que tenemos nosotros acerca de estas diferencias hoy día en el país? ¿Esto se ha ido acortando? ¿Esto viene de muchos años y sigue siendo igual? ¿Esta brecha se va acortando y quizás va a seguir esta tendencia, ¿cierto?, a hablar mucho del tema hasta que llegue a cero? ¿Cuáles son los números realmente? Bueno, hay harta diferencia, o sea, todavía hay desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres, a pesar de la época que vivimos. Yo te puedo decir que las mujeres realizan el 52% de las horas trabajadas en el mundo, ¿ya? Pero no tienen el mismo salario que los hombres. Ya, Ya, ahí ya, tenemos una diferencia. Las mujeres constituyen la tercera parte de las personas que no saben leer ni escribir. ya. Las mujeres son dueñas de solo el 10% del dinero que circula y del 1% de la, podríamos decir, del recurso del planeta. Ya, ya. Entonces tenemos esas diferencias. Hoy día nosotros, como te digo honestamente, yo particularmente no tengo problemas con la mujer en el sentido de decir que yo pueda ser mayor que ella, absolutamente. Eso es algo que no lo he manejado nunca. Y creo que también por venir de una casa de un papá machista, tuve cierta resistencia a este modelo de macho dominante y el macho que hace esto. Pero tú nos hablas algo ahí también y dices que por naturaleza nosotros tenemos esta posición de autoridad y por historia tenemos esta posición de ser más fuertes, de tener una prevalencia, ¿cierto?, física sobre la mujer. ¿Eso también nos condena a nosotros por ser así? O sea, independiente que no queramos ejercer esa fuerza sobre la mujer. Pero yo creo que un poquito, claro, si históricamente está planteado así, nosotros tenemos el deber como sociedad de erradicar eso. En el fondo, lo que buscamos las mujeres es igualdad en derechos y también deberes. Ya. Eh, eso es la demanda, en el fondo. Yo sé que hay distintos tipos de feminismo, no todas las mujeres, y de hecho, cuando uno dice que es feminista, te miran feo, y hay diferentes tipos de Mm, feminismo. Yo tenía también mucho miedo de decir que era feminista, mm. me Eso es costó decir. importante. Y creo que el feminismo abarca mucho. Yo creo que hay mujeres que desconocen lo que es el feminismo, que tiene que ver con ser una mujer pro, eh, luchar por estas desigualdades, porque erradicar la violencia, que tener su autonomía económica, tener su autonomía física. Yo creo que eso es sociocultural y eso es lo que estamos demandando varias mujeres. Ya. Aquí, y esto tú dijiste algo súper importante y yo creo que eso lo escuchen también los hombres y lo escuchan también mujeres. Se genera un rechazo al decir soy feminista. ¿Por qué? Porque por esta cierta polarización, ¿cierto? O radicalización, ¿cierto? Del feminismo en este tiempo. Y hay muchas mujeres que se quieren apartar de eso. ¿Por qué? Porque, claro, han caricaturizado lo que se ha hecho, pero también hay escenas donde yo veo mujeres desnudas, ¿cierto?, haciendo cosas que realmente no gustaría ni siquiera que ninguna mujer hiciera, ni mi hija, ni tampoco un hombre hiciera. Y cuando ven eso y ponen igual feminista, ¿cierto?, creo que eso no hace bien al movimiento feminista. ¿Qué opinas de eso específicamente? Porque creo que así mismo como tú sentías cierto, no rechazo, sino que reticencia a decir soy feminista para que no te cataloguen como tal, eso debe estar pasando a muchas mujeres. Yo me imagino que hay gente que no está viendo, por lo mismo muchas veces pueden rechazar el movimiento. O sea, yo creo que el movimiento sin duda es un aporte. Yo creo que quizá a veces las formas no todas las mujeres las comparten y eso es válido porque se supone que estamos en un mundo diverso, democrático. Hay mujeres que se van a manifestar de una forma, otras que se quieren manifestar, no sé, saliendo a trabajar y empezando a tener autonomía económica, otras parándole los carros a su pareja si ejerce algún tipo de violencia. Yo creo que todos tienen derecho a manifestarse, de hecho es como lo mismo que si somos cristianos, sí, pero hay diferentes, están los católicos, los protestantes, los evangélicos.
Pero Fran, entonces, a ver, ojo con eso. Y te quiero preguntar esto. Como si yo encuentro un pastor, un evangélico, que está haciendo cosas indebidas y que está haciendo cosas indebidas con el evangelio y está representando mal a Cristo, yo voy a ser una persona que voy a hablar con él y voy a confrontar esa situación. ¿Por qué? Porque como embajador de la misma iglesia, como embajador de Cristo, lo que está haciendo es como una mala labor, ¿cierto? Que está haciendo como un favor flaco, podríamos decirlo, para ocupar algún término. Entonces, ¿cómo ustedes? Porque si cuando tú me dices, no, es que hay que respetar, entonces ese respeto es como que se irrespeten los derechos de otros. O sea, te explico. Particularmente, yo llegué a Chile y vi una foto de unas niñas que estaban pintadas completas, desnudas, ¿cierto? En topless, ¿cierto? Y mostrando sus partes íntimas, pero el periódico les tapaba la cara y decía porque eran menores de edad. Pero esas menores de edad no estaban respetando a otras menores de edad y a otras personas que no quieren que sus hijas vean eso, y estamos hablando de hijas. Y tú me dices, ah, pero es que eso es como la libertad de expresarse, de eso estamos hablando. ¿Qué pasa si salimos los hombres desnudos? No lo voy a hacer, pero si salimos nosotros desnudos a manifestarnos, ¿eso también es libertad de expresión o estamos yendo inclusive contra la ley? ¿Por qué? Porque las normas y leyes de buenas costumbres condenan eso. ¿Cómo nosotros no podemos condenar esa situación? Yo creo que estamos en un minuto que tenemos que ser, yo creo, más tolerantes, ¿ya? No significa que porque ellas salgan y lo hagan, todas las mujeres van a pensar igual. Ellas están manifestándose como creen que deben de hacerlo, y yo creo que ahí hay que respetar. Ahora, también hay que respetar a las otras mujeres que se manifiestan de otra forma, ¿ya? Que ven el feminismo como un derecho de poder tener las mismas responsabilidades, que haya igualdad, que podamos hacer lo mismo, que trabajemos en conjunto. Claro, lo que pasa es que aquí, y por eso, y yo creo que este es el tema, yo te entiendo mucho, Fran, en lo que me estás diciendo, pero a mí Porque, lo que porque, me afecta, dale nomás, dime nomás. porque yo, ponte tú, yo respeto el movimiento feminista, es su forma de manifestarse y está bien. A lo mejor no todas las mujeres lo harían igual, pero son estilos distintos. ¿Me explico? Lo que pasa es que Y, cuando pasa por y, sobre la ley y alguien está, mira, cuando alguien llega y me dice, José, lo que pasa es que queremos parar los abusos, y ellas están haciendo un abuso de una ley también, ¿se puede decir que algo malo más otra cosa mala va a dar una cosa buena? ¿Por qué? Porque aquí tenemos registros que inclusive las mujeres de este feminismo más radical se llama hegemónicos, ¿cierto? Que van en contra de inclusive otras mujeres feministas liberales como tú, que en este caso están buscando igualdad. ¿Cachai, no? Entonces, si entre el mismo movimiento hay disidencia, ¿cómo podemos decir que él va a luchar por las libertades de todos y no respetan ni siquiera las libertades de las que son liberales y dicen, no, yo sabes que quiero vestirme como mujer y me siento bien como mujer? O lo mismo que pasó con ciertas líderes de ustedes, o sea, no de ustedes, de las feministas, que en un momento dijeron como, no, es que la mujer que decide tener a sus hijos o criar sus hijos, eso se les debe prohibir. ¿Te acuerdas de esta francesa que dijo eso, Simone de Beauvoir, creo que es? Que en un momento cuando le preguntaron, ¿y qué pasa si una mujer decide criar sus hijos en casa? Y ella pone, no, es que eso se debe prohibir. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ella está buscando, y tengo palabras explícitas de ella en esa entrevista, ¿cierto? Donde está diciendo, no, dice esto, dice, mientras la familia y el mito de la familia y el mito de la maternidad y el instinto materno no sean destruidos, las mujeres seguirán siendo oprimidas. O sea, ella está poniendo un totalitarismo sobre mujeres que piensan diferente y quieren hacer diferente. ¿Cómo se para el abuso entonces? Pero es que ya ahí, José, es difícil hacer un juicio. Estamos hablando de muchos años atrás. Eh, yo creo que el respeto es la base. Ya. Ahora, está bien, yo entiendo tu postura y te entiendo lo que me quieres plantear, pero eh, yo creo que hay que reforzar que también hay otras mujeres que Sí, pensamos en el feminismo, sí, ¿ya? sí. Con igualdad con equidad, ¿ya? Yo personalmente, porque no me atrevo, quizás no voy a salir a manifestarme desnuda a la calle, pero me manifiesto de otra forma. Claro. ¿Me explico? Me doy mi lugar en mi trabajo, en mi espacio, en un lugar masculinizado, eh, trato de ganármelo, aunque no debería ganarlo, debería ser normal compartir en un espacio masculinizado.
Pero yo el otro día conversaba con unas chicas que estaban trabajando en la minería y participaban del fútbol y me decían que ellas en este minuto sentían que eran incluidas en ese espacio y se sentían parte. Entonces también, ¿cómo también se está presentando esa situación de que hombres ya están entendiendo cuál es la lógica de la inclusión de las mujeres, ponte tú, en el mercado laboral? Mm. Tú te identificas entonces, porque acuérdate que estoy hablando con la Fran, y con Fran, y quiero, tú, ¿cómo te identificas tú? Esto quiero que quede súper claro para la gente que nos está escuchando. Una de las cosas que yo quiero defender al entender los principios del feminismo, ¿cierto? Hoy día más identificado por el feminismo liberal, yo siento que nosotros los hombres debemos ser pro-feminismo. Es más, yo creo que nosotros debemos ser masculinistas, ¿cierto? O tener un masculinismo que proteja el feminismo, porque creo que ese es el principio bíblico, creo que es el principio cristiano. Dios nos mandó a proteger a la mujer y a cuidarla como bajo su frágil, no a destruirla, no a golpearla. Entonces, mi principio, ¿y por qué tengo el programa? ¿Y por qué invito a Fran? Porque yo siento que tenemos una brecha tremenda que como iglesia inclusive no hemos cumplido, como pastores hemos pasado por sobre eso, nosotros debemos ser los principales feministas, ¿cierto? Cuando hablamos de este feminismo que busca la igualdad, ¿cierto? Fuimos creados por Dios como coiguales. Entonces, yo no estoy en contra de la mujer, ni estoy en contra de la manifestación feminista. Al entenderla, al leerla, leo estos principios. Mira, este feminismo liberal dice, somos iguales pero diferentes. O sea, somos iguales, ¿cierto? Tenemos la misma participación, las mismas cosas, los mismos salarios, pero somos diferentes porque somos hombre y mujer y nos amamos en nuestras diferencias. Y aquí hay una persona que se llama Elizabeth Cady Stanton, que dice, no pedimos leyes mejores que las de ustedes, que las que ustedes mismos han hecho para ustedes. No necesitamos ninguna otra protección que la que aseguran sus leyes actuales para ustedes. Ellas estaban pidiendo igualdad. En base a todo eso, yo digo, sí, eso está bien. Y por eso le pregunto a Fran en esto. Fran, tú, yo entiendo un poco del feminismo que está en tu corazón y de lo que me estás hablando, de esta posibilidad de expresarse. Entonces, en esto hay desigualdad. En esto, ¿cómo tú como mujer experimentas? Porque yo sé que has avanzado, eres ingeniera comercial, ¿cierto? Eres publicista, tienes un cargo hoy día, ¿cierto? Donde trabajas en esto, estás especializado en esto de género. ¿Cómo todavía sigues viendo esta brecha entre tú, por lo menos tú? No estoy hablando de las demás personas, tú y el hombre. O sea, las veo todos los días. Pero dale, dale, cuenta, Todos por los días favor. me pasan cosas, incluso a veces entre las mismas mujeres, que como que tu rol, no, tú no puedes ser un poco más masculina que el resto, ponte tú, porque se ve feo. En serio. ¿Entendés? Claro, es como si tú tienes autoridad y das tu punto de vista de manera energética, no, esta es bruja, ¿me entendí? Me ha pasado y me da lata porque gracias a Dios yo vengo de una familia que a pesar que Dios te puse, mi papá es machista, pero somos puras mujeres y sin embargo él nos hizo muy partícipe de sus actividades masculinas, el fútbol, el asado, el ir con él a hacer negocio, donde para él no era como no le decía a mi mamá, oye, no voy a ir con las niñitas, él nos llevaba. Y eso fue un aprendizaje para mí, para la vida, es parte de mi identidad también. Me gustaría que hubiera menos brechas, sí, por supuesto, con las mujeres, yo puede ser que yo no gane lo mismo que un hombre que está en mi mismo cargo. ¿Por qué? No puede ser. No, no puede ser. Pero solo porque soy mujer. ¿Eso todavía pasa en Chile? Aclárame, Eso, Fran. no, eso pasa en todo el mundo. Eso A ver, pasa. España tiene una ley, y España tiene una ley donde si se descubre que la mujer en el mismo cargo que tiene el hombre, ¿cierto? Está recibiendo menos salario, Sí, ella puede demandar por esa ley y esa empresa es sancionada. O sea, sí. ellos han avanzado más en esto, Sí, pero la ellos han pregunta, avanzado. En Chile no tenemos eso? No, no tenemos eso. Se Sigue están habiendo haciendo, discriminación. sí, sigue habiendo, obviamente hay muchas instituciones y empresas que están tratando de que eso no continúe, pero si hubiera una ley sería maravilloso, porque sería una tranquilidad, ahí las mujeres podrían salir muchas
o sea, de la precariedad, lo que decía ahí, que todavía en la banca, nosotros nos cuesta entrar a la banca, no tenemos las mismas facilidades que los hombres. Ya, O sea, ya, ¿sabes lo que te ayuda a que las brechas se eliminen? A que ya. tienes mucho más oportunidades de poder tener autonomía económica, autonomía física y autonomía política. Fran, una pregunta a ti. ¿Tú tienes algún problema con que una mujer quiera ser dueña de casa y quedarse en la casa? No, para nada es opción. ¿Esa opción? Ya. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema también importante que creo que se diferencia y por eso las personas que nos están escuchando tienen que entender que el feminismo propiamente tal tiene esta búsqueda de la igualdad, pero hay otras facciones del feminismo que se han radicalizado en esto. Entonces, que acusan a una mujer que quiere hacer eso, ¿cierto? De estar sujeta todavía al patriarcado. Es más, si una mujer quiere tener otros cargos como nana, ¿cierto? Como hacer estas cosas, es como que simplemente no está luchando por sus cosas. Es más, en esos tipos de facciones feministas, ¿cierto? Más radicales, hablan de que inclusive ellas tienen que buscar los trabajos, postular a trabajos o profesiones o estudios donde estudien hombres, ¿cierto? O sea, como para competir con ellos. ¿Eso es así o no? Sí, eso pasa, pero por eso te digo, mira, yo creo que el feminismo nada tiene que ser sectario. Ya, Y yo creo que ahí uno tiene que identificar, yo no estoy en contra de los hombres, ya, no estoy en contra del hombre. Yo quiero que tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y los mismos deberes. Eso es lo que quiere una feminista más liberal. ya. Entonces estamos buscando en el feminismo liberal y de verdad que yo he leído esto y he tratado de estudiar lo que más puedo en esto y me he dado cuenta que, claro, esa búsqueda de igualdad, lo que te decía, hasta en la Biblia aparece. Hasta en la Biblia aparece para nosotros que nosotros deberíamos ser pro igualdad. Ahora, Fran, tú también eres una persona cristiana. Le pregunté esto también a Dani. ¿Tú ves este tema de este machismo o esta superioridad del hombre o esta violencia de género que también se da en la iglesia? Como dijo mi hermana, no, eso no pasa. La voy a citar, se está riendo. No, sí pasa, pues evidentemente. O sea, hay muchas Dame mujeres, ejemplos. no sé, porque hay menos pastoras que pastores. Las mujeres siempre están como haciendo acciones que tienen que ver más con lo social. Participan menos como de estas mesas no sé cómo le llaman, José, de ancianos, Ya, o sí, 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 de sí. De asesores ancianos. o ancianos, sí. Claro, o sea, ahí debería ser la mitad mujer y la mitad hombre, y hay muchas líderes mujeres en las iglesias, y todavía están relegadas al trabajo más Logístico, la claro, cocina, claro, la cocinar para el cocina. campamento, ¿cierto? Sí, Cocinar para el no, campamento, es la tía del campamento, pero nunca se ve el tío del campamento, ¿cierto? Como que, claro, tiene que estar en la parte más estratégica, más operativa, en la solución del problema. eh, y eso también me parece que por eso hay que trabajar este tema de manera es sociocultural, cuando tú en la iglesia se ve. Pero tú, de una iglesia, tú de los 4 domingos, uno, y si es que hay una pastora predicando. claro, sí, ¿no? Te encuentro toda la razón. Mira, mira, Fran, a ver, escuchemos algunas de las preguntas leamos algunas de las preguntas que hay aquí. Y yo te voy a invitar, Fran, que cuando termine esto, vayas a leer, van a haber hartas preguntas por acá y tú puedas responderle libremente, ¿cierto? Pero aquí dice, mira, Marcos Gómez dice, lamentablemente si el movimiento feminista no se pone de acuerdo internamente en qué es lo que rechaza, qué es lo que promueve, es bien difícil que podamos identificarnos claramente con él. Me parece un error que vemos no solo acá, dice, y él sigue, ¿cierto? Ahí mi amigo está opinando. Entonces, bueno, yo opino exactamente como Marco en esto, pero te lo digo sinceramente por esto. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo con una feminista y tú me estás diciendo, José, open mind y como recibe las dos partes. Entonces yo estoy abrazando a mi amiga feminista Fran Becerra, pero al lado viene una feminista pro aborto en contra del patriarcado, en contra del macho, y yo no puedo abrazar de la misma forma eso y no me puedo identificar con ese feminismo, pero sí me puedo identificar con tu feminismo. ¿Qué hago ahí?
¿qué hago ahí yo? ¿Me entiendes? No para decir, no, perdón, yo soy pro vida, ¿me entiendes? Pero abrazo el movimiento feminista, pero ustedes están entremezcladas en esto, ¿cierto? En algunas que realmente tienen una radicalización del movimiento súper fuerte y que hoy día está más de boga, ¿cierto? Lo que más se habla es de ese tipo de feminismo que del feminismo que practicas tú, que tiene que ver más con el feminismo liberal. Yo creo que es porque faltan mujeres que se manifiesten dentro de este otro feminismo liberal. O sea, Ya, creo que somos a veces muy pasivas y yo me saco el sombrero con el feminismo radical, o sea, ellas se movilizan y se movilizan súper bien. Yo creo que nosotras por el desconocimiento muchas veces, mujer, porque yo te digo también, yo hace muchos años, yo también sufrí violencia, fui en el fondo, vivía en una burbuja, y no entendía, pero cuando tú vas aprendiendo, te vas metiendo en el tema y empiezas a conocer tus derechos, ¿ya? Donde no puedes ser pasada a llevar como mujer en todos los sentidos, empiezas a tener opinión. Y yo creo que hay muchas mujeres que nos falta tener más opinión con respecto a tener debate, incluso con nuestras otras mujeres, sean más radicales, sean más liberales, sea que no cachan nada del movimiento feminista, pero hay que generar un debate, hay que generar una conversación, porque mi pensamiento es tan válido como el de ella. Son claro. formas distintas de manifestarlo, sí, pero no son menos valiosos. Claro, claro. Bueno, aquí es un llamado el que hace Fran y hace Fran a todas las amigas que están opinando aquí. Hay algunas que dicen no hay pastoras y se ríen, ¿cierto? Claro, la invitan solamente a ser parte del servicio de la iglesia, ¿cierto? De la logística, de cocinar para el campamento, pero no se le invitan a cosas más como determinantes del movimiento. Aquí una pregunta, ¿es necesario hoy día las cuotas de género? ¿Estás de acuerdo con las cuotas de género en la política, la cuota de género en los trabajos? ¿Estás como ¿estás a favor de eso? De las cuotas, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Estás a favor que hayan cuotas de...? ¿No sientes que es O como... sea, no debería haber, o sea, debería ser natural, debería ser natural, pero ¿cierto? cuando no hay una ley o no hay algo que lo rige, no se hace. Entonces, finalmente tenemos que asignar cuotas. Lo ¿Me que pasa es que explico? sí, ya, te entiendo. Yo, mira, particularmente te voy a llevar al caso de Sudáfrica. El caso de Sudáfrica hay una cuota de negros por gerencia o por directorio. Y necesita haber un negro, ¿cierto?, en alguna gerencia o en directorio, un black man, perdón, yo les digo negros, son mis negritos queridos, no lo digo peyorativamente, ¿cierto? Entonces, tenerlo ahí, ¿por qué? Porque esa es como la cuota que necesita la empresa para llegar. Y conozco varias personas que contratan solamente a esa persona de color, ¿cierto? Para poder llegar y entrar en la cuota. No porque sea inteligente, no porque se ha ganado el puesto, sino porque la cuota se lo pide. Entonces le llaman de black talking. Y ese negrito que habla, ¿cierto? Es el que le ayuda a cumplir la cuota para llegar y participar de propuestas. ¿Encuentras eso justo? Creo que es una forma, ¿ya? No lo encuentro justo, pero en realidad que quizás no pasaría, pues a lo mejor ni siquiera él estaría ahí. Imagínate Bueno, si no hubieran cuotas para que las mujeres pudiéramos participar de distintos espacios, ni siquiera estaríamos. lo que pasa es que aquí es donde a mí me resurge algo. ¿Por qué? Porque la manifestación y uno de los enojos, bueno, de Elizabeth Cady Stanton es esto. Está hablando nosotros queremos igualdad, pero no estamos queriendo que nos traten como niñas menores, como niñas que son menos poderosas. Entonces, esta visualización de la mujer que pobrecita hay que ayudarla, y hay un grupo de mujeres liberales, ¿cierto? Feministas liberales que dicen, no, yo no necesito tu ayuda, déjame participar, déjame correr de la misma carrera. ¿Por qué? Porque quiero correr con los mismos méritos. O sea, esta mujer, Elizabeth Cady, está diciendo, quiero tus mismas leyes, las mismas leyes que preparaste para ti, pero también para mí, ¿cierto? Está queriendo igualdad, pero no está queriendo un beneficio por sobre eso. ¿Por qué? A mi entender, es como ver como que la mujer siempre fuera más bajita, más poquito, entonces por eso hay que ayudarle en eso. ¿Qué piensas de eso? Yo encuentro que estamos en una etapa de introducción. Ya, ¿Me explico? O sea, hay que reeducar. Es como lo que pasó con la pandemia. Al principio nadie hacía caso, nos tuvieron que en el fondo decir que teníamos que estar en confinamiento para entender
en el fondo, y ahora somos más precavidos y lo hacemos con cuidado. Yo creo que también pasa esto con la introducción de las mujeres, con la verdadera inclusión de las mujeres en el mundo, en los espacios. ¿Me explico? Lamentablemente tienen que existir las cuotas porque si no, por sí solo, no pasa. Hay una mujer en España que pedía a las mujeres feministas que votaran en contra de otra mujer, que ella decía esto. Y mira, y por eso te digo esta división entre la mente del feminismo que necesita aunarse. Decía, no voten por esta mujer, ¿por qué? Porque ella cree que si votan mujeres, las mujeres van a votar por un hombre. Como que la mujer misma no votaría por una misma mujer, sino que estaría votando por un hombre. Pasa eso que la propia mujer no es no tiene tanta esa sororidad, ¿cierto?, con la mujer, y en un momento llega y se pone del lado del hombre. ¿Es así? O sea, yo creo que cada día más las mujeres somos más sororas. Yo creo que falta educación. ¿En Ya, qué sentido? Como entender bien que si no nos apoyamos entre nosotras mismas, nos va a costar el doble. ¿Me ya, explico? Y yo te puedo dar un ejemplo. A mí me ha costado mucho mi vida profesional y laboral. No ha sido fácil. O sea, te discriminan. Te digo, si te pones un poquito eh, más ejecutiva o más, no, las mismas mujeres te hacen como, esta es loca o esta es amachada, ¿me entendí? Como ese lenguaje tan despectivo que a veces ocupamos las mujeres contra otras mismas mujeres. claro. Yo creo que las mujeres también tenemos que ser solidarias, tú dijiste la sororidad, pero en el fondo felicitar a una mujer cuando realmente lo hace bien. Yo siempre pongo, eres seca, me encanta lo que haces, porque realmente siento que esa mujer es así y se lo merece. Qué bonito que otra mujer te diga, oye, eres seca, lo estás haciendo súper bien, dale. Mm. Creo que eso nos Hay, falta. Claro, claro, hablando del tema de la mujer y esta doble visión que quizás tienen, como ser, una de las cosas que leía también es que en España, también estaba leyendo muchas cosas de España, creo que España habla mucho de esto. Entonces, en España hablaban un poco también de cómo en algún momento se estaba viendo que estaban muchos hombres entrando a estudiar ciencia y querían poner una cuota en un límite de hombres que entren a estudiar ciencia para darle más espacio a las mujeres también que estudien ciencia. La pregunta es, ¿cómo sería de justo un sistema donde un joven que tiene que estudiar ciencia le dicen, no, se acabó la cuota de hombres, así que usted tiene que estudiar otra cosa? ¿Por qué? Porque hay que darle espacio a las mujeres. A nosotros nos pasa con el tema mapuche también acá. Nos pasa como las cuotas de necesarias, ¿cierto?, para que haya inclusión y para que el pueblo mapuche esté representado en los estudios. Eso es parte de la justicia, es parte de un empate, es parte de lo que tú dices como entrar como una especie de transición, ¿cierto?, de aprendizaje para ir recuperando, ¿cierto?, esos espacios también, o es discriminación abiertamente de género. Que no lo veo como discriminación de género, lo veo necesario. Por eso te digo, nosotros estamos Ya, como en la adolescencia eh, de muchas cosas a claro, nivel sociocultural. claro. Entonces son etapas eh, que debería ser igualitario, obviamente, pero por algo se necesita decir, ¿saben qué? Tenemos que dejar más cupos para las mujeres que para los hombres. Ya. Hay la misma mujer que opinaba de esto es una charla TED, ¿cierto? Ella estaba hablando de esto, decía que había una mujer de estas que decía, el hombre es mucho más flexible y corre riesgo, entonces el hombre tanto tiene muchos puestos mayores, pero también tiene muchos puestos menores que la mujer no tomaría. ¿Por qué? Porque él puede ir a estos ambos lados, ¿cierto? A trabajar sin problema. Y la mujer se mantiene mucho más en una media, mucho más en el equilibrio. El hombre se va al polo, es muy increíble, ¿cierto? El hombre es muy dejado. Entonces decía, vamos a tener la misma cuota de científicos como la misma cuota de necios. O sea, los hombres van a estar en la misma cuota de científicos como de necios porque ellos no tienen problema en esto, no están luchando contra eso. Pero ella hablaba un poco de cómo se podía dar también una discriminación hacia el otro lugar. Y ahí es donde, compartiendo con Daniela un poco, quedé con un sinsabor de algo.
no será discriminar y discriminación de género también hacia el otro lugar. No, no se nos pasará el péndulo al otro lugar como se pasó en Sudáfrica con el apartheid. Hoy día en Sudáfrica con el apartheid, ¿cierto? Hay gente de color negro, ¿cierto?, gobernando, y han tirado el péndulo para discriminar al blanco, ¿cierto? Estamos hablando de una diferencia de 40 millones de negros con 4 millones de blancos, por lo que pasó en el pasado. En Estados Unidos, ¿cierto?, la discriminación al afroamericano, hoy día el afro discrimina al latino. Entonces, no pasará con esto de tratar de hacer cuotas humanistas en esto, que carguemos el péndulo al otro lado y empecemos a discriminar hacia el otro lugar. ¿Podría pasar eso? Mira, yo te voy a leer esto que puse acá. Dice, Dale. el feminismo debe construirse desde y para lo social, apuntando a una construcción cultural, cotidiana y popular que apele no solo a la transformación de los espacios machistas, sino de las iguales e inequitativas que nos caracterizan como sociedad. O sea, esta es una pega que tenemos que hacer todos, hombres y mujeres. No es una lucha, no es una pelea, es poder trabajar en conjunto todos los temas. Porque es verdad, los hombres se sienten excluidos. Yo lo he escuchado, yo tengo amigos, me dicen, ya no, me da miedo hablar, tengo miedo de dar mi opinión. Bueno, porque voy a ser rechazado, me van a increpar, y me dice, yo respeto mucho a las mujeres y su liderazgo, pero siento que también estamos perdiendo ese como caminar juntos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que analizar como sociedad. No, no somos hombres acá, mujeres acá, como en la básica de los años 80 que te separaban por fila, sino que tenemos que caminar juntos, en igualdad, Claro. todos para el Claro. mismo lado. Claro, claro, mira, yo lo pensaba y lo pensaba en la semana, producto de esto mismo, y encuentro toda la razón lo que dices, como este movimiento y todo lo que busquemos hacer tiene que apuntar a lo social, de hacernos trabajar juntos. Y de verdad, Fran, cree esto, yo creo en el jardín del Edén, en ese hombre y mujer trabajando juntos en pos de lo mismo y coiguales. Eso es lo que yo creo. Entonces no creo que hoy día debamos vivir inclusive en nuestros liderazgos, ¿cierto? Pastorales y todo desde un punto donde yo soy el sacerdote y impongo todo para abajo. No, no, aquí la familia tiene que funcionar, ¿cierto?, en una sana relación, ¿cierto? Eso lo creo profundamente. Pero hoy día, como ser, si me pongo enfrente de la ley y en todas las cosas que están pasando, lamento mucho lo que le pasa a las mujeres, pero particularmente soy papá de 2 hijas y estoy hablando desde José Soto, no desde un pastor, no, no, y así como tú has hablado desde Fran. Y yo amo a mi hija, las cuido demasiado, pero me pasa así que si voy a darle el espacio para que pase una mujer hoy día en el metro, ¿cierto? Si lo pudiéramos usar, ¿cierto? Hay una que me va a responder, no necesito eso, ¿me entiendes? Y hay una que me va a violentar a mí por tratar de ser gentil con ella, así como soy con mi familia, creyendo que yo la estoy tratando de inferior, que necesita este espacio. Y después viene otra que va a necesitar ese espacio, porque necesita que yo sea caballero. Y el hombre está ahí entre, pucha, que respondo, no respondo, ¿qué hago o cómo lo hago? ¿Por qué? Porque no estoy desde el punto de vista machista. Estoy desde el punto de vista de que soy un hombre y quiero ser gentil y quiero trabajar con mi coigual, ¿me entiendes o no? Y dar lo mejor que pueda en eso. Es que eso es lo que hay que restaurar. A mí me encanta que me abran la puerta, que tengan un detalle conmigo, y y bien, pues y eso tiene que ser igual de respetado, y no, no le voy a saltar al cuello a un hombre porque me abre la puerta, ¿me entendí? Ahora yo creo que hay que entender, explicar bien. A mí me pasa un poco con mi hija adolescente que las veces que he estado con un amigo y le abre la puerta me dice, ay, pues si yo puedo sola, pero si nadie le está diciendo que no puede, ¿me entiendes? Yo creo que hay como una mala interpretación de lo que se puede y no se puede hacer. Yo creo que falta reeducarnos Mm. en ese sentido. Sí, yo pienso esto, yo pienso igual que tú, yo pienso, y realmente mi llamado aquí a las personas que están escuchando, sobre todo mujeres y hombres, que nosotros deberíamos ser como cristianos pro feminismo.
Y profeminismo, en este feminismo liberal, en este feminismo de que la mujer es nuestra compañera, es nuestra coigual. Es más, la Biblia la establece como nuestra ayuda idónea, la establece como la contraparte. Es como una balanza está balanceada en un solo lugar y la mujer es la contraparte, la que hace el balance perfecto de esto, ¿cierto? Es el pecado original lo que nos divide y nosotros como iglesia inclusive deberíamos ser profeministas. Es más, debería levantarse un masculinismo que aplaste el machismo, ¿cierto? Porque el machismo es lo que quiere llegar y poner por debajo, ¿cierto? Aplastar, destruirse el otro género, ¿cierto? Pero ser un masculinismo, ¿cierto? Este profeminismo donde cuidamos a la mujer, pero este feminismo deberían, Fran, personas como ustedes, darlo a entender más, darlo a entender y que tome fuerza. ¿Por qué? Porque realmente el que toma más fuerza, el que hace más noticia, el que ocupa más portada, es el otro tipo de feminismo, ¿cierto? Que es más radical, que muchas veces es mucho más violento y violento hacia nosotros mismos, que nosotros queremos ayudarle a que sí haya igualdad, ¿me entiendes? Es que por eso cuando yo te decía, José, que es importante que las mujeres que somos feministas, liberales, salgamos, tengamos voz y voto. Mm, También digamos lo que pensamos. Tú, yo soy mujer jefa de hogar. Yo mantengo mi casa, vivo sola, soy en el fondo la jefa de hogar de mi casa. Y eso ya es una forma de decir, oye, yo tengo mi espacio, esto es lo que quiero, me lo he ganado, no me lo ha regalado nadie, puedo sola, y cuando también quiera estar con alguien, bienvenido, no odio a los hombres, ¿me entendí? Como quiero tener un compañero y compartir con él y que trabajemos juntos en un proyecto. No estoy enojada con los hombres, nada. Sí sé que hay muchos hombres violentos, que son agresivos, que cometen delitos, y eso obviamente no debe pasar. mm, sí. Sí, yo no, 100% y yo también estoy súper de acuerdo en que nosotros no podemos llegar y generalizar, ¿me entienden? No por lo que vemos en las pantallas, por lo que vemos hacer algunas mujeres, ¿cierto? Que no son buenas cosas al final. No podemos generalizar el movimiento feminista, pero sí creo que el movimiento feminista necesita una voz más fuerte, el movimiento feminista liberal, donde hablen de estas diferencias. ¿Por qué? Porque realmente se nota la diferencia cuando yo hablo contigo, ¿cierto? Como cuando hablo con otra persona en esto, inclusive el tono más beligerante, como de discutir, de empatar, de ganarle al otro, de que estas son las cosas que al final nos han destruido y nos han hecho ponernos como en las veredas del frente, pero cuando realmente fuimos hechos para caminar juntos. Exactamente, o sea, ahí concuerdo completamente contigo, o sea, somos un equipo. Yo creo que hay que verlo así, somos hombre y mujer para trabajar juntos por un proyecto, tener las mismas responsabilidades, erradicar el machismo juntos, con acciones concretas, ¿me entiendes? Con la corresponsabilidad parental, que si es que yo voy a ir a trabajar, él se quede con los niños y ¿por qué no? A lo mejor él se quiere quedar en la casa y yo salgo a trabajar, es una opción. Sí, sí, bueno, yo lo he visto, y yo lo he visto, y lo he visto funcionar muy bien, y por eso lo digo, yo tengo amigas cristianas que son muy, muy inteligentes, y que sus cargos son mayores que las de su esposo, y ganan más dinero que su esposo, y los dos están bien en eso, y se llevan bien además, ¿cierto? Pero este caso de los polos, ¿cierto? Que en un momento una española, una política española lo acuña como embrismo y machismo, estos dos polos que son mucho más beligerantes, mucho más violentos, ¿cierto? Que se imponen uno contra otro, creo que al final pasa lo mismo que con la política, ¿cierto? Cuando nos vamos a los extremos, al final nos dividimos de tal forma que no somos incapaces de caminar juntos. Exacto, no puede existir división entre hombres o mujeres. No puede porque si no, nunca vamos a avanzar. No podemos ser sectarios. Yo creo que debemos trabajar juntos. Eso es muy importante. Si Mm, no, no se van a acabar las desigualdades. sí, La inequidad va a seguir ahí, porque vamos a seguir separando. claro, claro. Mira, yo creo esto, creo un poquito.
hay algunas personas que están preguntando y por eso te ruego, Fran, que tú puedas llegar y responder, ¿cierto? Espera, es que no veo las preguntas, déjame mirar. Sí, sí, hay personas que están ahí en el WhatsApp preguntando, pero está bien, después las puedes responder porque esto va a quedar grabado ahí sin ningún problema. Pero aquí mira, la Dani Becerra dice esto: cuando un hombre es gentil, no es la gentileza lo que está en cuestionamiento, es la premisa que hay de base, que la mujer necesita que de esa gentileza y a veces resguardo, por el solo hecho de ser mujer y que el hombre debe tener ese gesto. Yo no opino igual que la Dani en esto, absolutamente no tengo esa premisa cuando lo hago, no lo encuentro ni menos, ni porque, no, lo hago porque me gusta, ¿me entiendes? Porque sale en mi corazón, porque tengo a mis niñas lindas, Es ¿cierto? Que que me por entienden. eso, es que, ¿por qué lo haces? Yo lo hago porque las amo, porque amo a mi gorda rica y cuando veo a una mujer digo, pucha, es más, cuando veo a una mujer embarazada es como, qué lindo, ¿me entiendes? No, eso es lo primero que sale de mí y no es que yo la tenga que sobreproteger, pero mira, te cuento y para que Daniel escuche esto, mira. Me pasó y por eso encontré que hay una parte de la ley del tema de la violencia de género que es bastante injusta. Porque te pongo este ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que me pasó y un ejemplo que sería legal y aquí tengo un juez también que está escuchando y el juez que pueda dirimir ahí también en medio de nosotros, Jorge Gutiérrez. Mira, estaba ahí manejando mi auto y llego y me estaciono, ¿cierto? En un lugar, ¿cierto? Y voy a pasar y obviamente que por estas cuestiones de tránsito quizás no respete algo, no soy tan no respetador de leyes y se pone una mujer al lado de mi auto a gritarme garabatos de la madre abajo. ¿Me entiendes? Y amenazándome como que me iba a pegar. Mido 1,75 m, soy un hombre bastante más grande que la mujer que está ahí, y inmediatamente es como diferencia de género, diríamos, no, diferencia de género, yo no estoy gritando, yo no estoy agrediendo absolutamente, y esta mujer sacándome todo, ¿cierto? Y puño arriba como que va a pelear conmigo. Fran, vengo de la calle, vengo de vivir en campamento, o sea, sería bastante fácil pelear, ¿me entiendes? Pero cuando yo veo eso digo, ¿de dónde tanta violencia? Pregunta, imagínate el caso para el juez. Ella me golpea a mí, la ley, eso no es violencia de género. Yo le devuelvo el golpe a ella, eso es violencia de género. ¿Encuentras justo eso? Lo que pasa es que ahí, bueno, la Dani lo respondió la semana pasada. Evidentemente, estamos hablando de la violencia no se justifica de ninguna de sus formas. No Ya. sé si es justo o no. Evidentemente estamos en desigualdad física. Quizás creo que es una pregunta bien difícil porque yo también tengo una opinión con respecto al tema de la violencia de género. Y era un poco lo que te decía la Dani la semana pasada. En ese sentido, hombres y mujeres sí somos distintos físicos. Si tú me pegáis un combo, yo voy a quedar tirada la primera. ¿Entendí? Ahora, es la forma en relacionarnos como personas más que seamos hombre o mujer. O sea, ¿tengo yo el derecho por ser tu hombre a empapelarte de grosería? Y No, absolutamente. no. Entonces yo No, creo que tiene que... absolutamente. Claro. Sí. Mm. No, no, y te encuentro la razón, y y por eso lo pongo a la palestra, porque estamos hablando de justicia. Estamos hablando de querer hacer un acto justo, pero con una ley injusta. Y aquí en esto quiero decir algo súper puntual. Las leyes no van a solucionar esto. Dani y Fran, tú lo sabes. Las leyes no solucionan si las leyes llegan más tarde. Las leyes vienen a sancionar, las leyes son punitivas, las leyes vienen a sancionar algo que ya pasó. O sea, esa ley de violencia de género no vino a quitarle el machucón a la mujer, sino que esa ley vino a sancionar que ya la machucaron. Entonces la ley al final es reactiva. La ley no soluciona el conflicto que le está pasando a la persona. Y muchas veces dice, pero es que el hombre se va a amedrentar y no lo va a hacer. No, lo siguen haciendo. Y quizá en el comportamiento hoy día, ¿cierto? Hay menos feminismo, feminicidios que antes. Pero realmente lo que soluciona esto es la educación. Es más, en los principios del feminismo, una de las cosas que se entendió era que si tenían acceso a la educación, es más, decían, las mismas mujeres, ¿cierto? Están bajo este machismo, ¿cierto? De años. ¿Por qué? Porque sus profesores fueron hombres. Si sus profesores hubiesen sido mujeres, ¿cierto? Esto hubiese sido diferente. Entonces, vamos, eduquémonos, vamos y hagamos esto. Está en la educación, pero después se dieron cuenta de un tema más profundo, que esto venía de la casa, que ni siquiera es la educación de los colegios, sino que se establecía un machismo, ¿cierto? O un patriarcado dentro del hogar. Y eso era visto como normal. Entonces, al salir fuera, salen hijos como yo fui criado por un padre machista.
Yo fui criado por un padre que cuando mi mamá me enseñó a planchar, mi padre retaba a mi mamá, ¿me entiendes por qué? Porque me enseñaba a planchar, porque me enseñaba a pegar botones, porque yo era un niñito hombre, como decían los viejos antiguos. Entonces, en ese sentido, vengo educado de un lugar así. Necesitamos educación, sobre todo en los hogares, para entender esta igualdad, esta paridad, ¿me entiendes? O sea, necesitamos reeducación y prevención, Ya. ¿La prevención porque cómo la haríamos, Dani? la, Fran, la perdón. prevención, o sea, prevención en tu casa, que a tu autonomía física, a tu autonomía económica, en el fondo que culturalmente, socialmente, cuando hay, ponte tú, a mí me pasa hasta el día de hoy que tengo amigas que tienen hijos hombres, hijos, hijas, perdón, y la hija lava y el hijo se queda sentado. Mm. Si seguimos con eso en este minuto, ¿cuándo vamos a salir del machismo? Claro. Y es por esto, esta prevención de la que está hablando Fran, está hablando del hogar, está hablando de todos los que tenemos hijos e hijas en casa. ¿Cómo enseñamos nosotros desde nuestras casas esta equidad, esta igualdad? ¿Cierto? ¿Cómo enseñamos este tipo de cosas para que nuestros hijos en un momento no se vuelvan, ¿cierto? Machistas, y es más, nuestras hijas tampoco acepten, ¿cierto? En este caso yo que tengo hijas, que no acepten malos tratos de producto, de que imitaron a un papá que maltrata a su esposa. O sea, Correcto. yo como esposo estoy maltratando a mi esposa y por eso mis hijas aceptan que sean maltratados por algún hombre. Entonces somos nosotros en el hogar, ¿cierto? Los que formamos a los hijos, los que tenemos toda la autoridad para hacer esto. Citando un poco a la Ale Herrera que está comentando también ahí, que dice, ¿Jesús le dio espacio a la mujer? Claro que le dio espacio. Claro que le dio espacio. Jesús se rodeó de mujeres. Jesús atendió mujeres. Es más, alguien, una amiga por ahí escribía, ¿cierto?, de por qué no hay ninguna mujer discípula, es porque no la incluyeron en los escritos nomás. Pero había un montón de mujeres que seguían a Jesús y estaban al pie del cañón con Jesús. Es más, la primera persona que vio a Jesús resucitado es una mujer. La primera que entregó el mensaje que él resucitó es una mujer. Es más, para venir Cristo a la tierra, Dios eligió a una mujer. Ni siquiera participó el hombre en el tema. Entonces, por causa de una mujer, él llegó aquí. Entonces, en este sentido, les digo nuevamente, no son las leyes. Para mí, tampoco el tema de llegar y poner cuotas, ¿cierto? Pero dice Fran, y le entiendo, necesitamos ir como avanzando en esto y por esto hay un tema de cómo nos vamos adaptando a esto y quizás debemos obligar a algunas leyes a que hagan esto. Pero no debemos tratar a la mujer como minusválida, como una mujer inferior. No, quizás físicamente tiene otra fisonomía, ¿cierto? Pero ella no es una mujer inferior. Tiene las mismas capacidades, tiene mayores cualidades en otras cosas, quizás en otros roles también, ¿cierto? Y nosotros junto a ella somos un equipo.